Solo escritura o las 5 solas, es un argumento empleado por un ex católico llamado Lutero. Trata de solo llevarse por la explicación apostólica. Eso haría que hoy nosotros no podamos hacer estudios ni libros de enseñanza, sino que ya estaría todo explicado por los apóstoles en sus cartas. Pablo escribió que al testamento, nadie le añade. Ahora hay que comprender que el testamento, no lo hicieron los apóstoles al escribir sus epístolas. El Señor confirmó el testamento cuando murió. Veamos eso. Resumo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mientras Jesús estaba vivo, el testamento estaba siendo escrito, o mejor dicho, pautado. Un padre terrenal es el testador de la herencia familiar, pero entre tanto este vive, nadie puede reclamar legalmente la partición de la herencia. Una vez que el testador muere, siempre hay un solo beneficiador, según lo pactado y o testamentado. Sigue diciendo en Hebreos 9:16 al 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues aún no es válido entre tanto el testador vive. Una vez que el pacto o testamento se confirmó, nadie le puede añadir beneficiadores, ni pautas nuevas para la remisión de los pecados. En este testamento, también está pactado un espíritu intercesor. Leamos eso en Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús durante los últimos momentos, mencionó que les enviaría la promesa de su Padre. El Espíritu Santo fue pactado también. Veamos a continuación del versículo 14 ya leído, en Gálatas 3:15. Hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade. Porque Pablo después de mencionar al Espíritu en este pacto, dijo que nadie le añade. Un pacto o testamento invalidado, es que una de las partes pautadas, no se cumpla. Un testamento o pacto al que se le añade, es por ejemplo un testamento de hombres, en el que se prefacilita los beneficios de la herencia testamental, y una vez confirmado o ratificado otro añade más beneficiadores al pacto, como María y los espíritus intercesores, en el testamento ya confirmado y sellado con muerte. Nuestro testamento se basa en un culto de fe, en comunión con las deidades ya prepactadas. No se pueden agregar a la oración de fe, más deidades que las que Jesús pautó, y las que las profecías y las promesas ratificaron. Pero años más tarde, los que se descarriaron, comenzaron a agregar más intermediarios, y más beneficiadores de intercesión por medio de argumentos artificiosos. Como sea el argumento, al pacto o testamento ya confirmado, no se le puede añadir beneficiadores, o facilitadores en la comunión de culto y fe. Cuando Jesús confirmó con su muerte el testamento en la crucificación, siendo Él el testador de esta gracia, el testamento ya está completado y es suficiente para que los beneficiados, por él alcancen justificación, redención, y salvación. La solo escritura luterana, no debiera de ser aplicada a las enseñanzas por carta de los apóstoles, sino solamente al testamento que Jesús confirmó con su muerte de cruz, y con eso sería suficiente. Los apóstoles no hicieron el testamento. El testamento se confirmó cuando murió el testador. En un testamento hay beneficios y en este están pactados los medios de beneficiación. Desde que Jesús fue crucificado, nada ni a nadie se puede añadir a las pautas de beneficiación testamental. Por ejemplo, nadie viene al Padre, sino por mí. Ahora ustedes van a ver que ninguno de los apóstoles, jamás añadieron en sus explicaciones a otros intermediarios o intercesores, aparte de Cristo y su Espíritu Santo. Verán cómo sus cartas coinciden, con los beneficiadores testamentales predichos por Jesús. Eso es porque ellos sabían lo pactado. Las escrituras de los apóstoles fueron hechas para explicar con detalle ese testamento, y ahí está la no solo escritura. Esto es, que se puede seguir explicando el testamento como los apóstoles, pero a no se le puede añadir beneficiadores, ni facilitadores de otros medios. En el testamento que los apóstoles explicaron, no van a encontrar a María intercediendo, no van a ver espíritus de los muertos rogando, porque los apóstoles conocían lo pactado, y ellos no añadieron a nadie más que los susodichos. Jesús antes de morir, se incluyó en este testamento como medio al Padre, tanto en intersección de pecados, como en intersección de necesidades. Primero Jesús como testador comenzó a pautar este testamento, y cuando él murió, cumplió las profecías, y confirmó el testamento.
Una vez confirmado nadie le añade. Al testamento no le podés añadir mediador, y no le podés añadir otros intercesores. Cuando el escritor dijo nadie le añade, eso es más que no solo escritura. Por ejemplo, el culto de fe que muchos practican, el cual debiera de ser conforme al testamento que Jesús confirmó, está basado en María y los espíritus de los muertos como intercesores, cuando Jesús antes de morir nunca los pactó. Si los apóstoles omitieran eso no solo en los evangelios sinópticos, sino también en sus epístolas, sería una catástrofe salvífica. Es lo mismo que en sus evangelios hubieran omitido al Señor, y en su lugar pusieran un pavo real. ¿Cómo seríamos salvos en nombre del pavo real, si el nombre clave sobre todo nombre es Jesucristo? Entonces las explicaciones de los apóstoles, se hacen muy claras al mencionar solo a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, en el culto de fe. Por ejemplo, todo lo que Jesús pactó, ya estaba en las profecías. Para añadir al testamento de Jesús, también tendrían que añadir a las profecías, que solo mencionaron como porvenir todo lo que Jesús pautó. Cualquier aparición de ángel de luz, que incite a expresarse a una deidad no testamentada, y aparte no predicha por las profecías, sea anatema. No existe la solo escritura por un lado, o sea explicación apostólica, pero por el otro no se puede añadir al testamento. Por eso van a ver a muchos que hacen estudios y estudios como yo, y como hicieron los apóstoles hablando del testamento. Sería bastante absurdo que en la explicación apostólica, sea atenuarse a la sola escritura de ellos, cuando el Espíritu Santo aún sigue activo en nosotros. Entonces hoy no podríamos hacer estudios, sino que ahí tienes a los apóstoles y sus cartas. Podemos explicar el testamento como ellos, pero a ese testamento nada se le puede añadir. Explica lo que Jesús pautó. Esto es las 5 solas, o la solo escritura. Amén.